La vida de la modernidad centrada en el individuo se refleja también en la educación centrada en el individuo. La educación actual y por ende el individuo se sustentan en los valores individuales. Por ello, todos compiten contra todos. En esta competencia sin límites, la humanidad se va autodestruyendo. ¿Cuál es la misión de la educación actual? La misión es la formación integral del individuo. Pero esto no es posible sin la implementación de los valores universales. Al estar estos ausentes, la sociedad y la humanidad se hacen insostenibles. El destino de la humanidad depende del mismo ser humano, y el ser humano es el resultado de la educación. Por lo tanto, una educación sustentada en los valores universales se hace imprescindible. Recuperar el sentido de la educación debería ser el punto de partida para todo plan educativo. El sentido de la educación es el mismo sentido de la vida humana. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es promover la evolución por medio de la sabiduría. ¿Por qué se debe alcanzar la sabiduría? Porque la humanidad, para integrarse, necesita una formación universal, un entendimiento universal, en suma, una sabiduría universal. ¿Por qué la humanidad debe integrarse? Porque es la única manera de conservarse en la Tierra. Además, porque en el universo solo se conservan los sistemas estables y la estabilidad depende de la integración. En la especie humana, la integración depende de la sabiduría y la sabiduría depende de la educación. El rol individual de la educación consiste en conducir a cada ser humano hacia la sabiduría universal. La sabiduría universal de cada persona es una necesidad para la integración y conservación de la humanidad. Para alcanzar la sabiduría universal es necesario la formación de la identidad universal. La identidad universal se forma sobre las bases de la identidad social. La identidad social se forma sobre la base de la identidad individual. Los tres niveles de identidad son el resultado de la formación del ser humano, y para ello es necesario el rol de la educación. La naturaleza de la educación comprende su contenido, concepto y finalidad. Para integrar y aplicar en la práctica estos elementos es necesario implementar el rol social de la educación. El rol social de la educación implica su implementación por medio de las instituciones educativas, la política de la educación y la formación de docentes del siglo XXI con sabiduría universal. Las instituciones educativas son el resultado de la interacción de la política de la educación y los docentes con sabiduría universal. La política de la educación depende de la aplicación de la filosofía de la educación. Los docentes con sabiduría universal dependen de su formación filosófica. Por lo tanto, el rol social de la educación depende de la filosofía, y la filosofía depende del saber de la totalidad. Este saber de la totalidad depende de los principios y leyes universales. El rol de la educación a nivel humano consiste en llevar los principios y leyes universales a la educación para guiar a la humanidad hacia su conservación por medio de la integración. Para lograr esta meta es necesaria la formación de la sabiduría universal. Esta misión de la educación depende principalmente de la filosofía, y la filosofía depende del entendimiento de los principios y leyes universales. Los principios y leyes universales son del universo. Por tanto, la sabiduría universal consiste en el entendimiento y manejo de dichos principios y leyes universales. Siendo así, la sabiduría universal expresa el grado máximo de integración del ser humano al universo. La implementación de los principios y leyes universales a la educación es posible por medio del método filosófico.